Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid 69-79 frente a Valencia Basket, que como decíamos en nuestra cuenta de Instagram, que por cierto, si no seguís deberíais de seguir, Madridismo al Día OK, ahí podéis seguir toda la actualidad del Real Madrid. Pues bien, decíamos, el Valencia ha hecho leña del árbol caído, y en este caso yo creo que todo corre un poquito en ese sentido y con necesidades muy diferentes. Un equipo que está luchando por ese cuarto puesto en Liga Andesa y por otra parte un Real Madrid que lo tiene todo muy encauzado en la Liga Andesa, ese primer puesto, y donde vi a un equipo cansado, pero no tanto, o al menos no solo físicamente, creo que es un compendio, una suma de fatiga, pero también en el aspecto mental y en el aspecto, sobre todo y por encima de todo, anímico, después de quedar apeado en los cuartos de final frente a Anadolu Efes. El primer cuarto fue tétrico, terrorífico. Tres aspectos fundamentales marcaron la tendencia global del partido y en particular de unos 10 primeros minutos absolutamente lamentables, donde ya el conjunto de Jaume Ponsarnau ponía tierra clara de por medio con ventajas que superaban claramente los 10 puntos, y eso nos hacía estar todo el rato a contracorriente durante el partido, lo cual también pesaba mentalmente. Primer punto, obviamente con el acierto exterior que teníamos y en muchos casos la selección de tiro que no era la mejor, eso nos propiciaba a no tener ritmo competitivo en forma de anotación. Por otra parte también la incapacidad de rebotear su aro. Ellos rebotearon muy bien a título defensivo, más allá que defensivamente defendieron muy bien con multiayudas constantes a la hora de los movimientos de pase del Real Madrid, que eran bastante predecibles. Y luego el punto clave también por parte del Valencia Basket es su capacidad de darle precisamente movilidad a la línea exterior en el pase y encontrar siempre una solución en el juego interior. Lo vimos con Mike Toby Jr. y lo vimos también por otra parte con Bojan Duljevic, que hizo un gran partido. Es decir, tenían capacidad para seleccionar por dentro, por fuera y buscar siempre elementos on fire para poder anotar de manera prolífica. Y así el Real Madrid, teniendo que combatir en un día donde nada te entra, pues de nuevo vimos a un Real Madrid sumamente dependiente, una vez más en la línea del 6.75, y que le cuesta mucho encontrar soluciones por otras vías, ¿no? Intentando penetrar más, conseguir juego de espalda, ¿no? Todo esto, la verdad es que al equipo le costó sudor y lágrimas. Lágrimas porque incluso al final del partido parecía que nos metíamos, porque la primera parte ellos rompían y luego se equilibraban los porcentajes de tiro por parte de uno y de otro conjunto, y ahí el Real Madrid también con una superioridad reboteando defensivamente mejor y luchando sobre todo el rebote ofensivo, que para eso en teoría somos el mejor equipo rebotador a nivel ofensivo, pero claro, sin Tavares esto cuesta mucho más. Pues bien, aún así los chicos lucharon mucho más en el aro rival y ahí tuvimos alguna situación, alguna opción más para poder competir el encuentro. Pero bueno, tampoco podemos sacar grandísimas conclusiones. Era un partido, en cierto modo, que se me entienda, que se podía perder, por cómo llegaba tras la dura derrota en Turquía el Real Madrid, sin Tavares, sin Abalde, y con jugadores tocados. Incluso Rudy tuvo algún problema luego físico, que no parece nada grave, pero pasamos por un momento que es un poquito como las plantas, un momento fotosensible. Anda con sensibilidad máxima y ahora vamos a tener que coger los biorritmos para mostrar un modo competitivo baloncestístico mejor para poder llegar en Liga Andesa y seguir con la regularidad de antes. Destacar en lo estadístico a Vincent Poirier, con 16 puntos y además reboteando bastante bien. Creo que, bueno, al final el tema de Poirier es tan sencillo y fácil como que vaya cogiendo minutos, hábito con el equipo y hábito con la competición, con la Liga Andesa de nuevo. Luego también me ha gustado el partido de Jul, teniendo en cuenta que además ha estado fallón en los tiros, pero al menos de 3 ha tenido la valentía de intentarlo. Y que en los momentos decisivos estamos viendo que Lasso está contando más con Jul que con la Provítola. Lo digo por aquellos que defienden la figura de Nicola Provítola a capa y espada, porque las estadísticas, es verdad, los fríos números la acompañan, pero en ciertos momentos donde se le pide liderazgo, para mí no lo da. Y no soy el único que lo piensa. Los números enmascaran muchas cosas de la Provítola, que es muy buen jugador, que insisto, tiene mucha calidad, pero que como base titular del Real Madrid a mí me sigue sin valer. Y no me está cambiando el tono en este sentido, y mucho seguro que en los comentarios me decís lo contrario. Podemos debatirlo sin ningún tipo de problema.
Bueno, nos costó por eso. No entraban los tiros desde fuera. El Madrid, cuando no tiene la mano caliente de fuera, le cuesta generar situaciones claras. Nuestros sistemas ofensivos a nivel 5 para 5 no son tan fluidos como en otros momentos de la temporada o en otras temporadas en general. Y eso pues nos rompe, digamos, una situación de regularidad dentro de los 40 minutos. El Valencia Basket muy bien. A mí me ha gustado mucho el partido de Bojan Duljevic, también de Laverí, me ha gustado el partido de Kalinic, me han gustado varios jugadores, también me gustaría destacar el partido de Hernansson, el jugador islandés, que es un jugador que ha ido cogiendo minutaje con Jaume Ponsarnau, que estaba denostado al fondo del banquillo y que ahora se siente jugador dentro de este Valencia Basket, que en los playoffs va a ser un equipo que va a luchar, que defiende muy bien, que te agita tu propio juego, que te, digamos, que saca lo peor de ti mismo, te molesta mucho, es un equipo muy áspero, el Valencia Basket, y seguro que va a poner las cosas muy duras a cualquier equipo que se enfrente en los playoffs. Toca pensar en el siguiente partido, reponer energías, recuperar jugadores. Tavares ha sido, pues en este caso, se le ha dado descanso para no intentarle forzar. Hace muy bien Pablo Lasso en no forzarle. Y bueno, algún jugador señalado, el partido de Tyus muy lamentable. Tompkins tiene que coger otra vez confianza, sobre todo después de la lesión. Creo que tiene que coger ritmo de juego. Pero bueno, todo esto lo iremos cogiendo. Confianza en el equipo, confianza en que la Liga Endesa la podemos competir y que al final el colmillo lo tenemos, la lucha, el ímpetu. Tenemos que recuperar más allá del gen competitivo, que eso ya viene implícito dentro de la gran mayoría de los jugadores. Necesitamos nuestro enriquecimiento del baloncesto y eso se recupera con una cuestión física, mental, psicología y también recuperar a los jugadores a la hora de buscar su mejor sino dentro de los partidos, a la hora de encontrar su mejor juego, que no lo estamos encontrando, lógicamente, por el tema físico, entre otras cuestiones. Dejad vuestro comentario, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.